Mi hermano fingió ser mi socio para robarme clientes y montar su propio negocio. Cuando lo descubrieron y nadie quiso tratar con él por inútil, vino a suplicarme ayuda. Le respondí que hasta una hormiga obrera aprende a cargar mierda para crecer, pero él ni eso logró. No nací con estrella ni con padrino, lo mío fue meterle horas al oficio hasta que las manos se me pusieron duras y la espalda me crujía como puerta vieja. Empecé con remodelaciones pequeñas en casas de barrio tranquilo, pura chamba de reparar molduras, cambiar azulejos, levantar un deck decente para que la gente hiciera asados en verano y no se les hundiera la silla. Me levantaba antes de que saliera el sol, café negro de gasolinera, el camión con el olor a madera y pegamento. La caja de herramientas que era mi tesoro y una libreta donde apuntaba todo porque aprender a hacer números y promesas me costó sangre. Una clienta me recomendó con otra, y esa con otra, y así me fui haciendo un nombre entre familias que solo querían que su casa quedara bonita sin que les robaran. Nada glamoroso, nada para Instagram, pero sí honesto, y cuando te sudas cada dólar, el respeto a tu nombre se vuelve religión. Mi hermano mayor siempre fue distinto, de esos que hablan bonito y venden humo con una sonrisa que te hace bajar la guardia. Crecimos en la misma casa, pero parecíamos de planetas separados, yo el terco que aprende mirando y repitiendo hasta que el corte sale recto. Él el vivo que buscaba atajos y si algo se rompía le echaba la culpa a la herramienta. Para la familia, él era el carismático, para mí, el cabrón que me vaciaba la caja de puntillas y me las devolvía mezcladas con tornillos chuecos. La última vez que le presté una sierra, me la regresó con los dientes mordidos y la carcasa llena de polvo como si la hubiera usado de pala. Aún así, por ser sangre, lo aguanté. Uno en la vida puede perdonar resbalones, pero hay cosas que no son tropezones, son zancadillas con mala leche. El negocio empezó a despegar un poco, nada de volverse rico, pero lo suficiente para que los proveedores me saludaran por mi nombre y yo pudiera decir que sí a proyectos más grandes sin sentir que estaba apostando el alquiler. Fue justo en ese punto, cuando ya me estaba ganando mi sitio, que mi hermano olió la oportunidad como perro callejero frente a una parrillada. Se me aparecía casualmente en trabajos, preguntando, según él, para aprender. Yo le explicaba lo básico, con paciencia, porque al final la idea de levantar algo entre los dos, algún día, me hacía ilusión. Pero su curiosidad no era sana. Empezó a tomar fotos de mis acabados, de las cocinas que dejábamos limpitas, de las barandas recién barnizadas, y luego supe que esas fotos no eran recuerdos, eran material de venta para su cuento. No me enteré de golpe, fue una suma de cositas raras que al principio no quise ver. Un vecino me llamó y me dijo que tu socio había pasado por su casa a dejar un volante con mi nombre. Me quedé frío, yo no tengo socio, le contesté, y me soltó esa frase con toda la calma del mundo, que el hombre traía incluso tarjetas como las mías y que habló de paquetes con descuentos porque como somos hermanos podemos ajustar. Otro día una señora me escribió con tono molesto, reclamando que mi equipo comercial había prometido terminar un cuarto de baño en una semana y que nadie aparecía. Me quedé mirando el mensaje con el estómago apretado, y cuando le pedí el contacto de quien le hizo la visita, el número era el de mi hermano con un correo que imitaba el mío, apenas cambiado. Lo suficientemente parecido para confundir a cualquiera. Allí me empezó a oler a mierda en serio. Las piezas cayeron una tras otra, como fichas alineadas para que el golpe sea más sabroso. Un proveedor me preguntó si había abierto una segunda cuenta porque alguien estaba pidiendo cotizaciones a mi nombre, regateando como buitre, y diciendo que todo iba a mi taller. Taller mis huevos, yo trabajo en el sitio, si hay que cortar, corto, si hay que lijar, lijo, y si hay que limpiar, barro. Un amigo, que trabaja en una de esas tiendas gigantes donde venden herramientas y madera por palés, me tomó del hombro y me soltó que me andaban copiando los pedidos, midiendo mis movimientos. Ten cuidado, me dijo, y no hizo falta más. Esa noche dormí poco, me hervía la cabeza, porque una cosa es la competencia y otra muy distinta es que te roben la cara. Cuando lo confronté, no llegué con gritos, llegué con pruebas, que eso pesa más que cualquier insulto. Toqué su puerta, entré y le solté, sin vueltas, que dejara de usar mi nombre, mi trabajo y mis clientes. Me miró con esa sonrisa de vendedor barato y me dijo que estaba exagerando,
Que solo estaba calentando el mercado y que si había molesta era porque yo no entendía el juego. Me calenté. Le dije que el juego era trabajar decentemente y no estafar vecinos. Y allí se quitó la careta, me soltó ese discurso de familia, de que la casa es la casa, que la mesa se comparte, que si a mí me iba bien él también tenía derecho a morder. Lo escuché con el corazón dándome golpes en las costillas, porque cuando la puñalada viene de alguien de tu sangre, el filo entra distinto. Cerré la conversación con una advertencia clara, de mi nombre se aparta, de mis clientes también, y si quiere aprender, que se presente al amanecer a cargar madera y ganarse el lugar como lo hice yo, sudando, sin cuentos. No me hizo caso. De ahí para adelante, la cosa se puso fea. Empezaron a caer llamadas de clientes confundidos, algunos furiosos, otros con vergüenza ajena porque se sentían engañados. Uno me narró que mi socio había ofrecido hacer un deck por 4 días y con garantía de por vida, que el precio era de risa y que pedía un adelanto en efectivo porque así trabajamos los de confianza. Me quise tragar el teléfono. Otro me dijo que el hombre llegó en una camioneta prestada, con un polo con mi marca mal bordada, y que hablaba fuerte para parecer seguro mientras le temblaban las manos con la cinta métrica. No parecía saber lo que hacía, fue la frase que me partió la nuca. Porque esa torpeza la iban a colgar de mi nombre. Tuve que ir a una casa donde ya había metido mano. El olor a madera húmeda me pegó en la nariz y vi los tornillos metidos a lo bruto, sin preagujeros, las tablas mal alineadas, la baranda bailando al tacto. La dueña de la casa estaba con una cara de susto y rabia, y me dijo que confiaba en mí porque su cuñada me había recomendado, pero que el hombre que se presentó le aseguró que trabajaba a mi lado. Le expliqué, tragándome el orgullo como piedra, que ese hombre era mi hermano y que no tenía permiso para usar mi marca ni mi reputación. Ella me miró con una mezcla de pena y cabreo y me soltó que entonces arreglara ese desastre, porque al final el que iba a quedar como un ladrón era yo. Y tenía razón. Me arremangué y me puse a corregir lo que pude, no por él, por mí y por los míos, porque en este país la palabra y el nombre son la línea entre comer tranquilo o estar rogando por trabajos de migaja. Todo ese lío me golpeó la cuenta y la cabeza. No solo era el tiempo perdido rescatando obras ajenas, era el aliento en el cuello de posibles quejas que podían matar lo que con tanto esfuerzo levanté. En reuniones rápidas con clientes, tuve que repetir la misma frase, que yo trabajaba solo con mi equipo de siempre, que no tenía socio, que si alguien se presentaba usando mi logo y mi apellido sin llamarme a mí primero. Era cuento. Me cansé de aclarar, pero me negué a convertirme en víctima. Me prometí que esto no iba a quedarse en un así son las familias, mi venganza no iba a ser de película, iba a ser metódica, de esas que se sienten en la cartera y en el orgullo. Yo no soy santo, pero tampoco soy pendejo. Lo más jodido fue sentarme con mi madre. Ella, con su corazón blando para el hijo mayor, me dijo que lo entendiera, que estaba pasando un mal momento y que entre hermanos se ayudan. Yo la quiero con todo, pero le dije, con calma y con rabia en el mismo plato, que ayudar no es permitir que te pisen la cabeza, que la familia no es patente de corso para joderte la vida. Le conté, sin maquillaje, las historias de clientes, los mensajes, las fotos robadas, el intento de copiar mis tarjetas, el correo falso. Le dolió. A mí también. Es un dolor raro, como de muela con frío, constante, punzante, no te deja pensar claro. Ese fue el punto de quiebre. Dejé de esperar que se arrepintiera solo, dejé de suponer que aún se podía enseñar a quien no quiere aprender. Si él no iba a escuchar razones, iba a escuchar consecuencias. Y no hablo de golpes ni de estupideces, hablo de poner orden donde hacía falta, de cerrar puertas y dejarlo frente a su propio espejo. El día que me volvió a escribir para negociar y me propuso que fuera yo quien terminara los trabajos que él vendía, a cambio de una tajada por el esfuerzo de conseguir al cliente. Me saqué el veneno de encima y le contesté sin adornos que conmigo no contara, que esa maña de chupar sin sudar podía ir a ensayarla a otro lado. Me contestó con la cantaleta de siempre, que la familia, que el sueño de construir algo juntos, y yo solo veía a un tipo que confundía unión con parasitismo. Así arranca todo.
Un negocio honesto levantado con las manos, un hermano con lengua de vendedor y manos de mantequilla, y una línea que al principio parecía borrosa pero ahora es clarísima, mi nombre no se toca. Lo que sigue no es una explosión de un solo día, es una cadena de días, semanas y meses donde cada cosa va cayendo por su propio peso, y donde mi venganza se cocina a fuego lento. Con cabeza fría y una memoria muy cabrona para no olvidar quién me quiso hundir usando mi cara. Aquí empieza, y no pienso soltar el hilo. Actualización 1. 3 semanas después, el teléfono todavía me vibraba en el bolsillo como un maldito insecto que no sabes de dónde salió y no puedes aplastar. No era el mismo tipo de llamadas que me gustaba responder, esas de nos encantó cómo quedó la cocina de mi cuñada, ¿puedes darte una vuelta a cotizar la nuestra? Eran llamadas raras, con silencios incómodos, con gente que respiraba hondo antes de hablar, con ese tono de te voy a decir algo que te va a encabronar. Una tarde me marcó un señor mayor que vive en una zona de casas con porches largos y árboles viejos, y me contó que tu socio había cobrado un adelanto en efectivo para un deck y que después se había perdido del mapa. Cuando dijo tu socio me ardió la nuca. Me tocó explicarle con la calma que me quedaba, casi masticando cada palabra, que yo no tenía socio, que ese era mi hermano haciéndose pasar por parte de mi negocio. Y que si lo había visto con mi logo era porque lo había copiado a la brava. El señor soltó un carajo bajito, como si le diera pena maldecir en voz alta, y me preguntó qué hacía ahora con el patio hecho un cuadro, tablas torcidas y la baranda sosteniéndose con fe. Me quise arrancar el cabello, pero respiré y le dije que iba a pasar a ver qué se podía rescatar, no porque le debiera nada, sino porque mi nombre ya estaba en su cabeza y no pensaba dejarlo ahí como sinónimo de desastre. A esa visita fui con los guantes puestos y la mandíbula apretada. La casa olía a madera húmeda y a vergüenza ajena. Habían usado tornillos que no eran para exterior, la madera sin sellar estaba chupando agua como esponja y la estructura se movía apenas la pisabas, como cama vieja. El señor, con los brazos cruzados, me miró con un gesto que no era culpa del todo, era más bien decepción. Me narró que el hombre que se presentó habló de mí como si trabajaran hombro a hombro, que dijo somos familia, por eso podemos ajustar precios, y que la frase lo había convencido porque, claro, a la gente le gusta creer que la familia es garantía. Lo escuché en silencio, y por dentro sentí ese coraje que no grita, ese que se endurece y se vuelve decisión. Levanté una tabla, confirmé que no había ni una maldita cuña, y le dije que podía arreglarlo, pero que necesitaba tiempo, porque yo no ando prometiendo milagros. El señor respondió medio resignado que confiaba en lo que yo le dijera, y remató con un qué mierda, esto me pasa por creerle a un hablador. Me mordí la lengua para no soltar que el hablador era mi sangre, porque no me daba la gana regalarle ese chisme a nadie. Esa misma noche, sentado en la mesa de la cocina, saqué un cuaderno con tapas duras y empecé a escribir nombres y situaciones como si estuviera armando un rompecabezas sucio, la señora del baño que nunca empezó. El vecino del porche, la pareja joven de la calle de atrás con una chimenea a medio demoler, el proveedor que me advirtió que alguien pedía descuentos a mi nombre. El contacto del inspector municipal que me conoce por los trabajos bien hechos. No necesitaba palabras elegantes ni tecnicismos, necesitaba orden. Llamé al inspector y, con ese tono de no vengo a llorar, vengo a informar, le expliqué que alguien estaba usando mi nombre para vender trabajos sin permisos ni conocimiento. Y que si caía alguna queja oficial yo quería que constara desde ya que no era mío. El inspector chasqueó la lengua y me dijo que había visto demasiadas veces a los vivos joder a los que sí trabajan, que pasara por la oficina para dejar una nota con mi firma y una copia de mis papeles. Colgué con ganas de apretar un puño contra la mesa, pero me serví café y me puse en modo piedra, mientras más claro dejara todo, menos espacio tendría ese cabrón para respirar con mi cara. Al día siguiente empecé una ronda que me dejó más cansado que cualquier demolición. Fui proveedor por proveedor, tienda por tienda, mostrador por mostrador, y repetí el mismo mantra, solo acepten pedidos míos si la orden sale de mi teléfono y tiene mi firma. Nada de mensajes enviados por el socio, nada de mi hermano ya sabe. En una tienda grande, el gerente me jaló al lado y me dijo que ese tipo había pasado con una sonrisa de comercial de autos usados, queriendo que le abrieran una cuenta de crédito a mi nombre. Como si fuera lo más normal del mundo.
Me subió la presión solo de imaginarlo. Le agradecí por no haber mordido el anzuelo y le dejé, bien clarito, que si volvía a aparecer dijera que me llamaba en ese instante para confirmar, que quería oír cómo reaccionaba cuando supiera que lo estaban atando corto. No me quedé solo en el mundo de proveedores, porque el daño más jodido no estaba en la bodega sino en los patios y cocinas de la gente. Me metí en el grupo de vecinos de la zona, ese sitio donde comparten desde recomendaciones hasta chismes de perro que se escapó, y publiqué una nota sin lloriqueos, sin exhibiciones, solo derechita: soy fulano. Trabajo en remodelaciones, no tengo socio, si alguien se presenta con mi logo sin que yo esté, es cuento. La publicación empezó tímida y de pronto explotó con comentarios de gente agradeciendo la claridad, con un par que contaron que ya les había pasado algo raro con el socio. Y con unos cuantos que me mandaron mensajes privados para contarme historias que me hicieron rechinar los dientes. Una señora me dijo: ese hombre me habló como si fuera de tu equipo, mi marido estaba presente, no nos quisimos ver tontos, y yo le respondí que agradecía que me lo contara y que eso no se iba a quedar así. No era un linchamiento, era poner la verdad sobre la mesa y que cada quien viera con sus propios ojos quién estaba cagando el agua. Mientras movía esas piezas, mi teléfono sonó con el nombre que no quería ver. Mi hermano, a media mañana, con ese tono de compadre que usa cuando necesita algo, me soltó que todo el ruido me está perjudicando a mí también, bájale. Le respondí con una calma que me costó, según yo, una buena parte de vida, que iba a bajarle cuando dejara de usar mi nombre, que no me chingara con la cantaleta de que somos familia, que familia no es carta blanca para robar. Se puso a decir que tú eres muy rígido, que así no se crece, que el mercado está duro, y yo le contesté que el mercado está duro para todos, pero que yo cargo madera, barro polvo y doy la cara por lo que firmo. Mientras él anda pegando promesas como calcomanías. Remató con una amenaza velada, que si yo lo perseguía él iba a contar cosas mías. Me reí con rabia y le dije que contara lo que le diera la gana, que mi historial era trabajo y cansancio, y que si quería guerra la iba a tener, pero sin gritos, con hechos. Apenas colgué, me cayeron un par de mensajes de clientes buenos, de esos que cuidan el dólar y la palabra. Me dijeron que cualquier cosa que escucharan la iban a confirmar conmigo primero y que si necesitaba que dieran testimonio de cómo trabajo, lo hacían con gusto. Ese respaldo me aflojó los hombros. No era solo la venganza cocinándose, era el recordatorio de que yo no estaba solo, de que había gente que había visto cómo entraba a sus casas con botas limpias y salía sin dejar un puto clavo en el piso. Esa tarde me senté a rehacer un decajeno y sentí el asco atravesado transformarse en energía. Quitar tornillo por tornillo, enderezar, sellar, atornillar como se debe, no es poesía, pero es justicia en madera y metal. El rumor empezó a moverse rápido, porque estos barrios tienen memoria y les encanta masticar historias con moraleja. Un compa que trabaja para una compañía de seguros me contó, casi divertido, que ya le habían llamado preguntando si conocían a mi socio para un reclamo por daños, y que él, que me ha visto trabajar, respondió que mi negocio no tenía socios y que mejor fueran pensando en a quien le habían dado el adelanto. Esa llamada me confirmó que el incendio se estaba apagando del lado correcto, el cabrón que se metió con mi nombre ahora estaba respirando humo propio. En medio de todo, me reservé un rato para ir a la oficina de licencias de la ciudad y, sin palabras rimbombantes, dejé constancia de la situación. La señora de Ventanilla, con cara de haber visto 100 veces el mismo circo, me dijo que hacía bien, que más valía registrar el problema antes de que alguno de los vecinos se metiera en líos mayores por trabajos mal hechos. Firmé, agradecí y me fui con la sensación de haber clavado una estaca en el suelo. Aquí, en este punto, empieza a cambiar el viento. No voy a decir que dormí como rey, porque sería mentira. Dormí a medias, con ese cansancio eléctrico que no te deja caer del todo, imaginando a mi hermano dando vueltas, llamando a la gente, poniendo su voz de vendedor barato para intentar rescatar lo que quedaba de su cuento. Al día siguiente, temprano, me fui a ver a una pareja joven que tenía el baño hecho un campo de batalla, azulejos pegados con adhesivo de los baratos, juntas abiertas, la ducha ladeada como si la hubiera instalado un borracho. La señora me dijo, sin rodeos, que se sentían estafados y que creyeron en mí porque habían visto mis fotos y la firma les sonó familiar.
Le expliqué que yo no había pisado esa casa, que las fotos eran mías pero no el trabajo, y que si aceptaban, yo lo hacía bien por un precio justo y sin prometer estupideces. Me miraron, se miraron entre ellos, y dijeron que adelante, que preferían pagar 2 veces a estar bañándose en una caja de cartón. Salí de ahí sin alegría, pero con una claridad fría. Cada trabajo que yo rescatara era una piedra más en la tumba del prestigio falso que había intentado montar mi hermano con mis cosas. Con cada reparación, fui dejando no solo madera nivelada y cerámica bien puesta, dejé también mi relato, no como excusa sino como aviso: si alguien llega usando mi apellido sin que yo lo anuncie, llamen. No se dejen llevar por el cuento de somos familia. No es que quisiera convertir cada casa en un tribunal, pero la verdad es que, en este país, donde la gente trabaja duro para arreglar su hogar, lo mínimo es que sepan con quién tratan. Mi venganza, en esas semanas, tomó forma de faro, alumbrar lo suficiente para que el impostor ya no pudiera moverse a oscuras. No me dediqué a perseguirlo con odio ciego, me dediqué a ponerle luz a cada esquina donde había metido sus manos torpes. Hacia el cierre de esa tercera semana, me topé con una escena que me habría dado risa si no me doliera. En el estacionamiento de una tienda de materiales, mi hermano me abordó con esa pose de colega que da asco. Me dijo: estás haciendo demasiado ruido, la gente se asusta, déjame trabajar y todos ganamos. Lo miré fijo y le contesté que no, que aquí el único que había querido ganar sin trabajar era él, que no iba a taparle ninguna cagada, que mis clientes me costaron mañanas de heladas y tardes de sol reventando la nuca, y que su chamba de copiar logos y promesas baratas se había acabado. Me tiró un: no seas testarudo, esto es negocios, y yo le solté que, para mí, los negocios son persona a persona, mano limpia, y que si no entendía eso, no había nada que hablar. Se puso rojo, murmuró una amenaza que sonó a perro chico ladrando, y se fue. Me quedé mirando su espalda mientras se alejaba y pensé que ya no estaba jugando a defender mi nombre, estaba preparando el terreno para que, cuando se le cerraran todas las puertas, no le quedara otra que enfrentarse a su propia inutilidad. Esa primera etapa terminó con una certeza que me amarré al pecho como chaleco: el daño se repara con trabajo visible y el ladrón se ahoga cuando se le quita el aire de las mentiras. No hice teatro, no fui a gritarle a su puerta, no publiqué su cara en carteles, hice algo más cruel y más limpio: le quité el acceso a todo lo que no había sembrado. Proveedores alertados, clientes informados, licencias en orden, comunidad enterada, y mis manos ocupadas arreglando cada huella que él dejó mal hecha. La venganza, me di cuenta, no siempre es ruido y fuego, a veces es un silencio activo que te aprieta la garganta hasta que confiesas, aunque sea a solas, que la cagaste en grande. Y si a alguien le quedaba duda de con quién estaba tratando, ahí estaba yo, al pie del cañón, con las botas manchadas y la frente alta, listo para seguir construyendo mientras el otro aprendía, a patadas. Que no se construye nada con humo y labia. Actualización 2. 2 meses después, cuando por fin el ruido de las primeras quejas empezaba a volverse un murmullo que yo podía manejar con llamadas claras y trabajos bien hechos, apareció la nueva genialidad de mi hermano como una cucaracha que sale cuando apagas la luz de la cocina. Un cliente viejo me mandó una captura de pantalla de una publicación en el grupo de la comunidad donde ofrecían, con letras grandotas y un tono de vendedor de humo, consultoría de remodelaciones. Y el rostro que asomaba detrás del texto era el suyo, bien peinado, con camisa planchada y una sonrisa que solo usaba cuando estaba a punto de vender una mentira. Me llamó la atención que no prometía trabajos, prometía consejos, paquetes con nombres rimbombantes y supuesta experiencia respaldada por fotografías. Abrí las imágenes con los dedos temblándome y tuve que sentarme porque reconocí cada borde, cada veta, cada maldita esquina: eran mis cocinas, mis decks, mis baños, mis acabados, recortados para que no se viera mi marca. Pero uno no se equivoca con lo que ha lijado y barnizado a pulso. En una de las fotos todavía se alcanzaba a adivinar, en una esquina mal recortada, la sombra del sello que yo había empezado a usar como marca de agua. Y me dio risa de coraje porque la torpeza del corte lo delataba más que cualquier acusación. Esa noche, con el cansancio pegado a la nuca y el olor a polvo aún metido en la ropa, me dediqué a revisar los comentarios que la gente dejaba en esa publicación.
Al principio eran preguntas inocentes, de esas de barrio: cuánto cobran por una visita, si incluyen lista de materiales, si pueden recomendar a un instalador. Pero en cuestión de horas alguien se dio cuenta de que las fotos eran de un artículo de una revista de diseño y pegó el enlace original debajo de la publicación, con el detalle de que la foto tenía crédito a un fotógrafo que ni siquiera vivía en nuestro estado. El hilo se incendió solo. Una señora escribió que a ella le sonaban esas imágenes de Pinterest, otra dijo que había visto la misma cocina en un blog de inspiración. Un tipo agregó que la consultoría consistía en mandar un documento lleno de generalidades y luego desaparecer cuando tocaba responsabilizarse de cualquier consejo mal dado. Yo me quedé mirando la pantalla con la mandíbula apretada, dejando que el fuego se alimentara de la verdad, sin empujar. Porque aprendí que a veces la mejor venganza es dejar que las cosas caigan por su propio peso mientras tú te mantienes recto. Mi hermano, en su manera de siempre, intentó salvar el teatro con explicaciones que daban vergüenza ajena. Dijo que esas imágenes son solo para referencia, que trabajamos con equipos asociados, que mi socio se encarga de la ejecución. Y cuando le pidieron el nombre de ese supuesto socio soltó el mío como si aún tuviera derecho a usarlo. Me hervía la sangre, pero aguanté. Fue la propia gente la que lo acorraló con preguntas sencillas: ¿dónde están los proyectos que sí hiciste? ¿Dónde están los testimonios reales? ¿Cuántos años llevas en esto? ¿Por qué usas fotos de otros? Al no poder responder, se puso a borrar comentarios como quien barre mierda debajo de la alfombra. Y en cuestión de una tarde los administradores del grupo le tumbaron la publicación y le dejaron un aviso claro donde cualquiera podía verlo: advertencia de estafa. No se permite robar contenido ni presentarse con credenciales falsas. Me reí sin alegría y fui por un café cargado que se quedó frío en la mesa, porque el sabor que tenía en la boca no se iba con nada. El teatro no se quedó en esa esquina del internet de barrio. A la mañana siguiente, cuando estaba cargando madera en el estacionamiento de la tienda grande de materiales, me señaló un empleado con el que he conversado 1000 veces y me dijo, medio divertido y medio preocupado, que el día anterior mi hermano había pasado por ahí con un portapapeles lleno de folletos impresos en papel barato donde prometía asesorías personalizadas. Y que se había atrevido a pedir que le dejaran colocar un montón en la entrada para que los clientes los agarraran al salir. El empleado me lo contó como quien resuelve un crucigrama fácil. Un gerente vio uno de los folletos, reconoció mis fotos porque son clientes de hace años, y lo sacaron de la tienda de la mano en el hombro, suave pero firme, con esa cara de no hagas escándalo, compadre, pero lárgate. Me enseñó uno de esos folletos arrugados y sentí la mezcla asquerosa de rabia y pena. La tipografía chafa, los planes con nombres pretenciosos, el párrafo final diciendo que como somos familia podemos ajustar precios, y la firma de mi hermano encima de un mail que parecía el mío si lo leías a toda prisa. Del bolsillo me salió una frase que ni pensé: ya no están jugando. Esto es un intento de sostener una mentira con más mentiras, y eso siempre se rompe en los bordes. Con el caldo hirviendo, empecé mi propia ronda, no de queja, sino de blindaje. Subí una nota a mi página simple, esa que actualizo yo mismo y que no necesita adornos, donde indiqué con palabras claras que no ofrezco consultorías por mensajes, que no cobro por planes ni por listas de materiales, que mi único trato es cara a cara y con visita programada, y que cualquier imagen mía va firmada y verificada. Puse esa misma nota en mi perfil de la comunidad y en la página de reseñas donde me dejan recomendaciones, y les pedí a 3 clientes de confianza que contaran, sin adorno, cómo trabajo. Ellos lo hicieron con cariño y con detalles reales, de esos que no se inventan. La vez que me quedé hasta que la lechada secó lo suficiente para que la señora pudiera usar su baño al día siguiente. La vez que fui un sábado por la mañana a ajustar una puerta que se había sentado y rasgaba el piso, la vez que cambié una tira de luces debajo de la alacena porque estaba parpadeando, sin cobrar ni hacer drama. Esas historias no son épicas, pero sostienen más que 1000 promesas en papel barato. El golpe fuerte para mi hermano llegó desde un lugar que yo no había calculado, y fue delicioso en su simpleza. Una vecina bastante metida en el mundo de las redes publicó un hilo con una guía para identificar fotos robadas, explicó con palabras fáciles cómo usar la búsqueda inversa, y usó las imágenes del consultor como ejemplo.
Lo destripó con amabilidad cruel, mostrando de dónde venían las cocinas perfectas que él decía haber diseñado, y terminó con una frase que a mí me clavó una sonrisa: si te mienten en las fotos, te van a mentir en el resto. No hizo falta que yo asomara la cabeza. Él, acorralado, trató de justificarse enviando mensajes privados a todo el que lo cuestionó, y fue peor, porque la gente compartió sus respuestas nerviosas, llenas de errores, promesas sin forma. Y al final un administrador lo bloqueó por insistente. Ese día, mientras cortaba listones en el patio trasero de un cliente, sentí el sol pegarme en la nuca y pensé que a veces la venganza es no mover un dedo extra, solo dejar que la verdad haga su trabajo. Como era de esperarse, cuando el teatro se le vino abajo, vino a buscarme. La llamada entró al mediodía, yo tenía las manos con polvo de yeso y un hambre que mordía. Lo dejé sonar una vez, 2 veces, hasta que contesté porque preferí cortar de raíz la nueva melodía de la lástima. Me habló con esa voz apretada que usaba de niño cuando lo habían pescado con algo, y me dijo que reconocía haberse equivocado en la forma, que la idea era buena pero la ejecución fue torpe. Y que si yo le daba trabajo como ayudante 2 o 3 días por semana él podía demostrar que tenía ganas de aprender. Me pasó una ráfaga de culpa por el pecho, no lo niego, porque una parte de uno quiere creer que la sangre pesa y que se puede enderezar lo chueco si se agarra a tiempo. Pero la otra parte, la que se gana la vida con las manos, sabía que esa oferta no era aprendizaje, era tabla de salvación para alguien que no quería nadar. Respiré, sentí los hombros tensarse y solté la frase que le había estado guardando sin saberlo, con el tono más plano que encontré para que no sonara a espectáculo sino a sentencia. Le dije que hasta una hormiga obrera aprende a cargar mierda para crecer, que ese es el trabajo humilde que te hace más fuerte, que yo había cargado madera y basura y bolsas de mezcla bajo la lluvia y bajo el sol. Que había aprendido a medir 3 veces antes de cortar porque un error cuesta, que había callado cuando me tragó el cansancio y había hablado cuando tocó pedir un ajuste justo, y que él ni eso había logrado. Porque siempre que podía hacía trampa. La línea se quedó muda unos segundos y luego vino el lloriqueo que ya me sabía, que la familia, que mamá, que el mercado, que todo se le ponía cuesta arriba. Le dije que el mundo es cuesta arriba para todos y que si quería subirse, que empezara por no usar mi nombre y aceptar que cargará lo que sea con tal de aprender sin joder a nadie. El silencio de su lado pesó como plomo y después vino una frase chiquita, cargada de resentimiento, donde dijo que yo me creía más de lo que soy. No le seguí el juego. Le dije que yo no me creía nada, yo trabajaba, y que si quería hablar conmigo otra vez, que fuera con hechos, no con cuentos. La familia, claro, no se quedó quieta. Mi madre me llamó al día siguiente con voz temblorosa para contarme que él había ido a su casa y que parecía triste de verdad, que dijo que estaba pensando hasta en vender el carro para salir de deudas. Que no tenía para pagar una herramienta que había financiado y que tal vez lo iban a meter en una lista que te cierra puertas. Le respondí con la paciencia que guardo solo para ella que yo no soy juez ni verdugo, que si necesitaba comida le mandaba una caja y si necesitaba gasolina para que no se quedara tirado de noche le ponía algo en la tarjeta. Pero que en mi negocio no entraba, que la confianza no se compra con lágrimas ni se renta por temporada. Mi madre suspiró. Dijo que odiaba que estuviéramos así, que la casa se sentía más fría con nosotros peleados, y yo, que la amo, me mordí la culpa y la rabia a la vez. Porque una parte de la venganza también es aguantar esa presión sin ceder el lugar que te ganaste. Mientras él se revolcaba en su propio pantano, yo seguí construyendo mi dique. Le pedí a un amigo que sabe de marcas lo básico para registrar de manera sencilla mi logo y mi nombre comercial, sin tecnicismos. Solo lo necesario para poder mandar una carta educada si volvía a ver mis fotos colgadas en perfiles ajenos. Empecé a poner una marca de agua discreta en las imágenes nuevas, en una esquina donde no jode pero se ve, y actualicé mi descripción en las plataformas donde la gente busca servicios. Con un párrafo clarito que deja sin aire a cualquiera que quiera hacerse pasar por mí, no tengo socios, no tengo vendedores, no ofrezco consultoría remota, si no habla conmigo, no soy yo. No necesitaba blindarme como empresa gigante, solo hacer las cosas con orden de artesano que aprendió que cuidar el nombre es parte del oficio. En medio de esa lluvia fina de precauciones, llegaron trabajos que me recordaron por qué empecé en esto.
Una cocina pequeña en una casa vieja que olía a café recién hecho y pan tostado. Un baño en el que una señora mayor me contó que quería sentir seguro el agarre de la barra porque se había resbalado una vez y no quería volver a hacerlo. Un porche donde una familia planeaba celebrar cumpleaños sencillos con pastel comprado en la panadería del barrio. En cada uno de esos lugares, mientras medía, cortaba y ajustaba, aparecía la sombra de mi hermano como un zumbido que ya no me perforaba. Y me di cuenta de que mi venganza también consistía en multiplicar trabajos bien hechos para que su cuento no encontrara dónde pegarse. La gente me abría la puerta con confianza, algunos me comentaban que habían visto el escándalo en línea y me apoyaban, y yo no necesitaba soltarles la letanía de lo que había pasado. Bastaba con que vieran lo que hacía y cómo lo hacía. La puntilla de esta segunda etapa llegó cuando una pareja me llamó nerviosa porque mi hermano había tocado su puerta mientras yo estaba haciendo compras para su proyecto. Les había dicho, con esa voz impostada, que venía a revisar la instalación de unas puertas, y a ellos, que ya sabían la historia, se les encendieron las alarmas. Me timbraron el celular y fui en el acto. Lo encontré de pie en la entrada, con un papel en la mano que pretendía ser un informe, hablando rápido para llenar los huecos de la vergüenza. No armé un escándalo, no me convenía ni me nacía. Caminé hasta quedar frente a él y le dije, con las mismas palabras que había usado en privado, que en esa casa se trabaja con autorización de quien firma los proyectos, que su presencia no era bienvenida. Y que cualquier intento de usar mi nombre se iba a encontrar con puertas cerradas y miradas que ya no compran su labia. Él me sostuvo la mirada unos segundos, murmuró algo sobre oportunidades que se pierden por orgullo, y se fue. La pareja, al cerrar la puerta, me ofreció agua y me dijo que lamentaban el mal rato. Me encogí de hombros y les contesté que prefería 1000 veces cortar ese tipo de intromisiones en seco que permitir una sola grieta en la confianza. Esa noche, al limpiar la caja de herramientas y dejar la camioneta lista para la mañana siguiente, me di cuenta de que la venganza iba tomando un ritmo que me gustaba, no era un grito, era una constancia. Él intentaba levantar castillos de cartas en internet y en entradas de tiendas, y yo respondía con trabajo, con comunidad informada, con límites claros y con ese tipo de decisiones silenciosas que te protegen sin necesidad de romper nada. Me acosté tarde, con el cuerpo molido y la cabeza en paz rara, pensando que lo que venía después ya no iba a ser un baile de publicaciones y bloqueos, sino el choque con la realidad más dura, esa donde nadie te fía. Donde te empiezan a cerrar cuentas, donde apareces en listas negras de boca en boca. Y aunque no es bonito admitirlo, sentí una calma fría al saber que yo no tenía que empujarlo a ese hueco, él solo iba encaminado, y lo único que me tocaba era asegurarme de que no se llevara a nadie inocente por delante. Actualización 3. Medio año después, cuando ya el aire del barrio olía a césped recién cortado y a parrilla de domingo, me tocó poner la cara en una reunión familiar que mi madre armó con esa terquedad dulce que tiene para creer que, si nos sienta alrededor de una mesa con comida, los problemas se derriten como mantequilla al sol. Llegué con un pastel de la panadería de la esquina porque a mi madre le gusta ese detalle, y con el cuerpo pesado de la semana, ese cansancio que solo entiende quien pasa días enteros midiendo, cortando, cargando y respondiendo llamadas de gente que confía en ti. La casa estaba llena del ruido típico de los primos correteando, del televisor escupiendo un partido de fútbol americano que nadie veía de verdad, y del tintinear de botellas chocando sin armonía. Lo sentí antes de verlo, como un cambio en la presión del aire. Mi hermano estaba ahí, plantado junto a la parrilla, con una cerveza demasiado fría para lo poco que había hecho para merecerla. Sonriendo a medias y saludando a todos como si fuera el rey de un rancho que nunca construyó. Mi madre me rozó el brazo y me susurró que, por favor, no armara escena, que hoy se comía en paz. Yo le besé la frente y le prometí que no iba a buscar bronca, pero que tampoco iba a aceptar cuentos. No alcanzó a pasar una hora cuando el disfraz se le resbaló. Lo vi venir a lo lejos, con esa mezcla de pena y soberbia que le sale cuando necesita algo. Trató de agarrarme en pequeño, como quien comenta del clima, y me dijo que había estado pensando, que quizá habíamos empezado con el pie equivocado. Que él se había dejado llevar por malas ideas pero que ahora sí quería trabajar de verdad, que si lo metía a mi equipo aunque fuera de ayudante y en cosas sencillas, cargar madera,
pasar herramienta, hacer limpieza, lo que fuera. Me mantuve firme sin subir la voz, y le dije que ese discurso ya me lo sabía de memoria, que las oportunidades no eran puertas giratorias y que, si de verdad quería aprender, estaba el mundo entero ahí afuera para sudarlo. Pero mi nombre no iba a ser su atajo. Él cambió el tono a la velocidad de un chasquido y soltó ese veneno que tanto le gusta, que yo me creo más de lo que soy, que me olvidé de dónde salimos, que le estoy cerrando el camino por envidia. Como si me sirviera verlo caer. Me entró la risa nerviosa, esa que viene cuando te están tratando como idiota, y le respondí, muy despacio, que yo no me creo nada, yo trabajo. Y que el único que se olvidó de dónde salió fue él cuando decidió estafar usando la cara de su hermano. La conversación, que yo quería mantener discreta, se salió de la burbuja cuando mi tía, la que no se pierde un chisme ni aunque la amarren, nos escuchó la mitad de una frase y gritó desde la mesa que si ya era hora de que arregláramos lo nuestro, que la familia no aguanta más tensión. Yo me mordí la lengua para no mandar todo al carajo, pero mi hermano, envalentonado por tener audiencia, arrancó con su show. Dijo, mirando a todos, que yo había iniciado una campaña en su contra, que había ido a tiendas y proveedores a hablar mierda de él, que por mi culpa le cerraron cuentas y que incluso lo habían señalado en el grupo de vecinos como estafador. La palabra estafador cayó en el patio como ladrillo. Respiré hondo y contesté sin adornos que nadie necesita una campaña para contar la verdad, que fue él quien usó mis fotos, mi nombre y mis clientes. Que fue él quien pegó consejos robados en internet para vender consultorías de papel mojado, y que si ahora tenía puertas cerradas era porque a la gente no le gusta que le toquen la casa con manos de topo. Un primo, que suele hablar poco, dijo por lo bajo que él mismo había visto la publicación con las fotos copiadas, y ahí mi hermano giró la cara, rojo como semáforo, y soltó un todos la agarran conmigo, esto es una cacería. Sentí el impulso de reír, no por burla, sino por cansancio. Le dije que la única cacería era la que él hizo con mi reputación, que fue a ver que podía morder sin dejar huella, y que lo alcanzó la luz. Mi madre aparecía y desaparecía con platos de carne y ensaladas como si pudieran apagar el incendio con aderezo. Me jaló a un costado y, con ojos brillosos, me pidió que le habláramos bonito, que por favor no se le convirtiera la tarde en un juicio. Le prometí que no iba a gritar, que iba a decir las cosas claras una vez y ya. Regresé al círculo donde mi hermano seguía con su lloriqueo y, antes de que volviera a mezclar media verdad con media culpa, puse la mesa de hechos con la misma sencillez con la que uno alinea tablas. Que yo había ido a los proveedores a blindar mis pedidos para que no pudieran abrir cuentas falsas, sí, que informé a la ciudad, sí, que colgué un aviso para mis clientes, sí. Que pedí a la comunidad que llamaran si veían a alguien usando mi logo, sí, que todo eso no era campaña, era protección básica cuando te quieren robar el nombre. Hablé de frente, no para humillarlo, sino para que todos los presentes entendieran que no hay equilibrio en pedir perdón con una mano y sostener el cuchillo con la otra. La cosa escaló cuando un tío, que le gusta jugar al mediador, metió cuchara con esa filosofía de bar que no sirve para nada. Dijo que los negocios son así, que todos tomamos atajos, que hay que ser más flexible. Le clavé la mirada y le dije, sin faltar el respeto, que yo no hago atajos cuando se trata de la casa de alguien, que ahí no hay flexibilidad que valga, que tú entras a un hogar y te dan la llave del lugar donde duermen, comen y crían, y que la confianza no se negocia. Mi hermano aprovechó ese momento para soltar la bomba barata, que, si yo no lo ayudaba, iba a contar lo que sabe de mí. Ahí mi paciencia se volvió filo. Le dije que lo contara, que abriera la boca, que dijera todo lo que quisiera, que el único historial que tengo es de levantarme antes del amanecer, de cumplir con lo que firmo, de regresar cuando algo necesita ajuste y de no dejar mierda en el piso. Le recordé, con esa calma que se siente más dura que un grito, que la gente que me conoce podría describir mi trabajo sin mirarme, mientras que él apenas puede colgar un cuadro sin dejar 2 agujeros de más. La tarde siguió su curso, pero ya todos estábamos con esa rigidez de espalda que te queda después de un mal movimiento. Mi hermano se quedó cerca de la parrilla, subiendo y bajando el volumen de su voz como si fuera a convencer al aire, echando culpas a la economía, a las redes.
A lo duros que son los gringos para perdonar cuando se trata de la casa, a que a los latinos nos ponen la lupa. Yo, que vivo esa lupa en cada presupuesto y en cada inspección, pensé que no iba a permitir que usara la misma bandera que yo cargo para taparse de su mierda. Le dije, más tarde, cuando me volvió a abordar en la cocina con olor a ajo y pan caliente, que dejara de meter a todos en su saco, que no era la lupa ni los gringos, era él y su costumbre de querer el premio sin la carrera. Le recordé, bajito para que mi madre no escuchara, que incluso le ofrecí en su momento ir a cargar madera al amanecer para aprender desde abajo, y que lo rechazó porque creía que la gente que carga y barre es menos. Y cuando toqué ese punto, me di cuenta de que era el hueso del asunto, desprecia el trabajo que no luce en fotos, y por eso siempre termina con promesas vacías pegadas a paredes torcidas. Hubo un momento, ya con el sol bajando y el patio lleno de mosquitos y risas que pretendían ignorar lo obvio, en que mi hermano se me acercó tambaleando. No estaba ebrio del todo, pero esa cerveza le había soltado la lengua. Dijo, con voz rota, que yo le había arruinado la vida por no apoyarlo, que si yo lo hubiera respaldado, él habría aprendido sobre la marcha y ahora estaríamos en grande. Esa frase me atravesó, porque tiene la cara falsa del cariño, pero es puro reproche. Le contesté que nadie aprende sobre la marcha cuando la marcha es con el dinero y la casa de otras personas, que para aprender hay talleres, hay mentores, hay hombros que cargar y pisos que barrer. Y que yo nunca le cerré la puerta del aprendizaje, le cerré la puerta de robar con mi nombre. Me dijo que me pasaba de duro, que me iba a quedar solo por orgulloso. Me apoyé en el marco de la puerta y le expliqué que la soledad no me asusta cuando me acompaña el respeto propio, que con clientes honestos, proveedores que me conocen y mi madre durmiendo en paz. Puedo estar solo toda la vida y no me quita el sueño. Para entonces ya había quien estaba grabando con el teléfono a escondidas, porque a la familia le encanta archivar incendios para verlos después. No me importó. Miré a mi madre, que fingía recoger platos para no llorar ahí mismo, y me dije que ese era el último capítulo de las súplicas en público. Abrí mi billetera, saqué una tarjeta con mi nombre y le escribí por detrás, con marcador, 2 líneas que no son poesía pero son frontera: si necesitas comida, me llamas, si necesitas herramientas, te digo dónde rentar. Se la puse en la mano y le aclaré que esa tarjeta no era una invitación a entrar a mi negocio, era una línea de vida para que no usara la excusa del hambre para volver a estafar. Me miró con una mezcla de asco y orgullo herido, dijo algo sobre que yo posaba de santo, y se guardó la tarjeta igual, porque el hambre no entiende de orgullo. Cuando me fui, ya entrada la noche y con el olor a parrilla pegado a la camiseta, mi madre me abrazó más fuerte de lo usual. Me dijo, con esa voz que se te mete al hueso, que le dolía vernos así, que soñó toda la vida con verme levantar algo con mis manos y ver a su otro hijo estar a su lado. Y que nunca imaginó que el precio de ese sueño fuera este. Le dije que yo también soñé a veces con que se pudiera, pero que no se construye nada sobre mentira. Le prometí que no iba a convertir la familia en campo de batalla, que no iba a llegar con armas a su mesa, pero que tampoco iba a permitir que mi nombre, que me lo he ganado tabla a tabla, volviera a usarse de máscara. Me pidió que, si él llamaba por una emergencia real, no por drama, yo respondiera por lo menos para que no terminara en una cuneta. Le dije que sí, porque a pesar de todo, la sangre no se borra, pero el negocio y la confianza, eso es otra cosa. Esa noche, ya en casa, con las manos aún oliendo a jabón barato de cocina y la mente corriendo a 1000, tomé una decisión que había venido pateando por no querer sonar a oficina fría. Le pedí a un amigo, de esos que saben escribir cartas con palabras sencillas pero firmes, que me ayudara a redactar un aviso para mandarlo por correo a quien correspondiera si volvía a ver mi nombre en publicaciones falsas. Nada de palabras grandilocuentes ni amenazas huecas, solo un párrafo claro que dijera que yo no tengo socios, que cualquier oferta de servicios en mi nombre requiere mi confirmación directa, y que usar mis fotos para vender es robar. La idea no era meterlo a un juzgado ni andar jugando a abogado, la idea era tener, al fin, una herramienta de papel que respaldara lo que ya vengo diciendo con la voz y con el trabajo. Guardé esa carta en una carpeta, imprimí un par de copias, y me fui a dormir con una paz áspera pero real. Tenía los límites escritos, y ahora tocaba sostenerlos con la misma constancia con la que sostengo una viga.
Al día siguiente, cuando abrí la camioneta y me recibió el aroma a madera y a metal caliente de sol, entendí que esta tercera vuelta de la historia no era una tormenta sino un cambio de clima. La familia ya sabía, los vecinos ya sabían, los proveedores ya sabían, la ciudad ya sabía, y él, por fin, se estaba quedando frente a su propio espejo, sin fondo donde esconderse. No me engañé pensando que con una reunión y 2 frases se arregla el mundo. Más bien sentí que la venganza, si de ponerle nombre se trata, se había alineado en silencio a mi modo de vivir, trabajar como un muletero testarudo. Hablar claro, cuidar a los míos y no soltar el hilo. Si algo iba a cambiar en adelante, ya no sería por mis advertencias, sería porque lo iban a dejar de escuchar en todas partes, y ese castigo, en este país donde la palabra pesa, es más duro que cualquier cachetada. Y aunque me duela admitirlo, hubo un segundo en que me pregunté si él iba a tocar fondo de una vez o si todavía iba a patear más puertas antes de entender. Cerré la caja de herramientas y me dije que, como en los buenos trabajos, lo importante no es apurar el final, sino que cada paso esté derecho y aguante el peso del tiempo. Actualización 4. Un año después, cuando el calor se pega a la camisa desde temprano y el olor a gasolina de los cortacéspedes se mezcla con el de las jacarandas, me di cuenta de que la marea había cambiado del todo sin necesidad de que yo empujara más. Mi teléfono sonaba distinto, menos explicaciones y más recomendaciones directas, menos dudas y más mi vecino dijo que tú eres el que sí termina lo que promete. Ya no me tocaba apagar incendios ajenos cada semana, ahora el trabajo crecía por el lado correcto, ese en el que te piden que tomes las medidas con calma, que te tomes un café con la familia para entender cómo usan la cocina, que elijas la madera pensando en el perro que se resbala si el barniz queda muy brillante. Hice ajustes que antes me parecían lejanos, contraté a 2 muchachos con manos buenas y hambre de aprender, compré un remolque sencillito para no andar prestado. Organicé la bodega con una decencia que me hubiera dado risa años atrás. Empecé a dormir mejor, no por ganar más, sino porque el peso de la sospecha se había ido, ese peso que te hace revisar 3 veces el buzón por si llega una queja que no te pertenece. Y en medio de ese respirar distinto me llegó, como llegan las noticias que uno no busca, el rumor de que mi hermano andaba de vendedor en una tienda grande, la más grande. La de los delantalitos naranjas que se ven desde la entrada como chalecos salvavidas. La primera vez que lo vi con ese delantal fue de pura casualidad. Yo había ido a buscar tornillos y unas brocas para un proyecto de escaleras, con la lista escrita en un papel arrugado. Cuando me lo topé en el pasillo de la madera con esa sonrisa que a otros puede parecerles amable y a mí me suena a campana de alarma. Me reconoció al instante, se pasó la mano por el delantal como si estuviera acomodándose una corbata, y con esa voz de vendedor recién entrenado me dijo que podía ayudarme a encontrar la mejor opción para mi presupuesto. Me dio una risa hiriente que se me quedó en la garganta, pero no la dejé salir. Le dije que yo sabía exactamente lo que buscaba, que no necesitaba que me acompañara, que podía atender a otros. Él se pegó como chicle. Empezó a soltar frases preparadas, que si esas brocas no eran las adecuadas, que si podía ofrecerme un paquete con descuento, que si había un crédito muy conveniente para contratistas. Lo escuché con paciencia de santo, y cuando intentó tomar mi lista con la mano, le retiré el papel y le solté, despacito para que lo entendiera sin necesidad de repetir, que aquí compras una broca o 1000 brocas. Pero mi nombre no se vuelve su trampolín. Se le cayó la cara apenas un segundo, y luego se recompuso con ese orgullo tontísimo que todavía no aprende a agachar. A mí no me interesaba humillarlo ahí, delante de clientes que lo miraban con más curiosidad que respeto. Me alejé hacia la caja con mis cosas, y ahí fue donde el destino, que tiene humor negro, se puso a hacer su parte. Mientras esperaba turno, una señora mayor se me acercó y me dijo al oído, como si estuviera contándome una receta secreta, que ese muchacho la había tratado bien, que le había explicado lo básico del taladro que se llevaba, pero que cuando él se dio la vuelta para atender a otro, uno de los empleados más viejos le dijo sin rodeos que no se fiara de su experiencia. Que a veces se confundía, que mejor preguntara 2 veces. La señora se rió y me dijo que, por lo menos, ahora estaba en un sitio donde si rompes algo no es la casa de nadie. Yo asentí con una mezcla fea de alivio y vergüenza.
No me alegraba verlo ahí por deporte, me aliviaba saber que ya no tenía en sus manos la llave de ninguna sala donde un niño pudiera cortarse con una esquina mal hecha. O de ningún porche donde una silla se fuera al carajo por un tornillo flojo. No fue la única vez. Un par de semanas después, regresé por madera tratada y tuve que pedir ayuda para cargar unas piezas largas. El encargado que vino, un tipo con ojos cansados y manos con cicatrices, me reconoció por haberme visto 1000 veces comprando lo mismo, y entre carga y carga me soltó, sin ánimo de chiste, que el nuevo andaba cometiendo errores de principiante como si la prisa le quemara la espalda. Dijo que intentó venderle a un cliente unos tornillos que se oxidan con la brisa salada, que le recomendó a otro una pintura interior para un patio. Que se equivocó con una medida que cualquiera con 2 dedos de frente aprende a la primera. Yo sentí pena, una pena rara, sin compasión de novela, más bien una punzada de qué carajo hiciste con todas las oportunidades. Le pregunté al encargado si la tienda lo estaba entrenando bien y él respondió, con ese encogimiento de hombros que dice más que cualquier discurso, que aquí te dan la guía, pero si no quieres aprender, no hay jefe que te salve. Me regresé a la camioneta con la sensación de que mi venganza había tomado la forma más jodidamente justa, la realidad haciéndole examen cada día, sin posibilidad de copiarse de nadie. En casa, mientras revisaba los calendarios y los pagos, me encontré contándole a mi madre, con suavidad para no herirla, que había visto a su hijo con delantal naranja. Ella se quedó en silencio un momento largo, de esos que pesan más que un reproche, y luego dijo que el trabajo es trabajo, que vender herramientas es honesto, que mejor eso que andar estafando. Yo le di la razón, sin peros, porque es verdad. Le prometí que si él mantenía el rumbo y dejaba en paz mi nombre, no iba a escuchar de mí más que silencio pulcro. Mi madre suspiró, y ahí, en ese suspiro, entendí que también para ella había una especie de descanso. Su corazón ya no vivía saltando cada vez que sonaba el teléfono temiendo que alguno de nosotros llamara con una pelea nueva. Tal vez eso, más que cualquier castigo que yo pudiera inventar, era el premio de este año entero, devolverle a mi madre tardes sin sobresaltos. En el negocio, las cosas gritaban otra canción. Aprendí a delegar sin sentir que traicionaba mi estilo, a enseñar como me enseñaron a mí, con paciencia áspera y ejemplos prácticos. A los muchachos les repetía el mismo mantra hasta el cansancio, mide 3 veces, corta una, no prometas lo que no puedes entregar. No le hables al cliente como si fueras el jefe de su casa. Les contaba, sin nombres, la historia de un tipo que quiso saltarse la fila de aprender y terminó vendiendo humo en pasillos ajenos, y ellos, lejos de reír, se acomodaban el cinturón con seriedad. Me di el lujo de rechazar un par de proyectos porque el cliente quería correr y yo no trabajo con reloj ajeno clavado en la nuca. Me di el lujo también de devolver un adelanto a una pareja que se divorciaba en medio del proyecto y necesitaba aire, les dije que volvieran cuando su casa dejara de ser ring de boxeo. Que yo prefería perder un poco hoy que ser recordado como quien clavó madera sobre una grieta en la familia. Ese tipo de decisiones te hacen dormir como bendito. La comunidad terminó de cerrar el círculo a su manera. En el grupo de vecinos dejaron de aparecer publicaciones con trampas, ahora eran preguntas sinceras, fotos del avance, recomendaciones agradecidas. Me invitaron, sin yo pedirlo, a dar una pequeña charla en la biblioteca del barrio, nada formal, solo media tarde para explicarle a la gente cómo preparar su casa antes de una remodelación y cómo no tragarse cuentos. Fui con una bolsa de tornillos de ejemplo, un pedazo de madera con cortes buenos y malos, y una lista breve de señales de alarma. No hablé de mi hermano ni una sola vez, hablé de lo que sí sirve, de cómo la paciencia y la honestidad ahorran plata y dolores de cabeza. Al final se me acercó un señor con manos de mecánico y me dijo que había tenido que deshacer un Porsche comprado barato a un tipo que llegó con demasiada labia, y que haber escuchado esa tarde le habría ahorrado meses de enojo. Me dio la mano, y ese apretón valió más que cualquier reseña con estrellas. No todo fue liso. Hubo un mediodía en que me llamaron de la tienda para pedirme, de manera educada, que pasara a recoger una orden especial que se había quedado varada por una confusión de papeles. Fui, hice la fila, y ahí estaba él, a poca distancia, atendiendo a un par de clientes que no sabían si escoger taladro con cable o sin cable. Llevaba el delantal con arrugas y el nombre escrito en un lado.
Me vio, me sostuvo la mirada, y cuando terminé mi trámite, se acercó. No vino con la prepotencia de otras veces ni con la voz impostada, vino con una mezcla de vergüenza y orgullo mal amarrado. Dijo, apenas moviendo los labios, que estaba haciendo lo correcto, que se estaba portando bien, que tarde o temprano alguien debería reconocerlo. Lo escuché con las manos en los bolsillos. Le dije que me daba gusto que no anduviera jodiendo a nadie, que eso ya era bastante, y que si esperaba medalla se equivocaba de estadio, que la recompensa de trabajar derecho es que nadie te toque la puerta con insultos. Me preguntó si no habría forma de volver a empezar. Le repetí, por enésima vez, que lo único que podía empezar era su propio camino, que conmigo esa puerta se había cerrado para siempre el día que usó mi cara para vender. No hice discurso, no le busqué metáforas, no me tembló la voz. Él tragó saliva, dijo algo de que yo era duro como una pared vieja, y se volvió a su mostrador. Yo me fui a cargar la madera que había comprado, y en cada paso me sentí más liviano. La venganza, a esa altura, ya no tenía cara de ajuste de cuentas, tenía cara de orden. En la libreta donde apunto los trabajos, ya no había columnas de reparar lo ajeno, había planes que nacían conmigo y morían en una foto tomada con la luz correcta para que la beta, la junta y el borde contaran la historia completa. Empecé a llevar a los muchachos a ver inspecciones, para que aprendieran que cuando llega alguien con gafete a revisar, no es un enemigo, es parte del mismo baile, cuanto mejor bailes, menos pisa el otro. Cuidé mi seguro, cuidé mis papeles, cuidé mis relaciones con proveedores con dos cosas simples: pagar a tiempo y mirar a la cara cuando pides algo especial. Ese año me enseñó que la reputación no es una pared que construyes una vez, es una cerca que pintas cada temporada. En paralelo, me caían de vez en cuando mensajes sueltos, casi blandos, de gente que lo había visto en la tienda intentando aconsejar con más ánimo que base. Un cliente me contó que lo vio recomendando un tipo de madera porque es más barata y se ve igual, y el cliente, que ya había trabajado conmigo, le respondió que no todo lo que se ve igual dura igual. Y que prefería pagar lo que corresponde y no estar arreglando en 2 inviernos. Otro me dijo que lo vio enderezar paquetes en los estantes con una cara de fastidio que delataba su orgullo herido. Yo no buscaba esos detalles, pero me llegaban como llegan las hojas al porche en otoño, sin permiso y sin escándalo. Me limité a no hacer leña del árbol caído, asentía, cambiaba de tema, volvía a mis cosas. La lección ya estaba escrita, no necesitaba lecturas públicas. En la familia, las reuniones se hicieron más tranquilas, no porque de pronto nos volviéramos santos, sino porque las reglas quedaron entendidas. Mi madre, que se enferma cuando siente que el rencor le camina por el cuerpo, empezó a hablar del jardín, de recetas, de novelas malas con finales felices. Las navidades no tuvieron discursos, tuvieron tamales calientes y risas bajitas. Mi hermano faltó a más de una, no por castigo explícito, sino porque él mismo entendió que la mesa no era un ring. Cuando apareció, lo hizo con silencio y con la vista baja, y mi madre se encargó de hablar de otras cosas para que no nos arrastrara a la misma cueva de reproches. Yo lo saludaba con una inclinación mínima y me iba a lavar los platos, porque a veces la mejor palabra es el agua corriendo sobre grasa vieja. Una tarde, casi un año justo después de aquella pelea en el patio, recibí un mensaje cortito suyo, del tipo que no acostumbra. Decía, con 6 palabras y ninguna excusa, que estaba intentando hacer las cosas bien. No respondí con fanfarria, no soy esa clase de tonto. Le contesté que me alegraba que no anduviera dañando a nadie, que ojalá le agarrara gusto a esa sensación de no deberle explicaciones a medio mundo, y que cualquier cosa de comida o emergencia real. Ya sabía que podía tocar la puerta de mi madre y, en segundo plano, la mía. Me dejó en visto, como dicen ahora, y me pareció perfecto. No hay nada más limpio que un silencio que no pide deuda. Ese año me enseñó cosas que no me gusta admitir, porque suenan a frase de calendario, pero me las quedo igual. Aprendí que el castigo más certero no viene de gritar más fuerte, viene de dejar que la realidad, con su paciencia de hormiga, muerda todos los días en el mismo lugar. Aprendí que la venganza que no deja rastro es la más efectiva, no quemé puentes, no perseguí con antorchas, solo cerré puertas, cuidé las mías y dejé que él caminara hasta donde lo alcanzaran sus propias piernas.
Y aprendí, sobre todo, que mi paz no dependía de verlo arrodillado pidiéndome perdón, dependía de mis tablas derechas, de mis clientes durmiendo en casas bien hechas. De mi madre comiendo en silencio sin apretar el tenedor como si pudiera romper el aire. Cuando guardé la libreta ese día y apagué la luz del taller, me di cuenta de que la historia, sin yo forzarla, había encontrado un equilibrio raro y justo. Él con un delantal en un pasillo donde una mala recomendación se corrige devolviendo un producto, yo en casas reales donde un mal corte es pecado, y en medio mi nombre, tranquilo. Respirando sin que nadie le ponga la mano encima. Actualización final. 2 años más tarde, cuando la rutina del trabajo se había convertido en una especie de río sereno, con encargos que se encadenaban uno tras otro y una estabilidad que yo no había conocido nunca. Llegó el último intento de mi hermano por volver a meter la cabeza en mi vida. Para entonces yo ya estaba en otro punto, había crecido lo suficiente para rechazar proyectos que no encajaban con mi manera de trabajar, tenía un par de empleados fijos que ya conocían mis mañas y mis exigencias. Y hasta me había animado a rentar una pequeña oficina con espacio para guardar planos, herramientas y muestras de materiales. No era lujo, era orden, y ese orden me había dado la tranquilidad que antes me parecía imposible. Por eso, cuando recibí un mensaje larguísimo en mi teléfono, uno de esos que empiezan con justificaciones y terminan con súplicas, me agarró con una calma rara, como quien recibe una carta que ya había leído en sueños. El mensaje arrancaba con un mea culpa escrito a medias. Decía que había pensado mucho, que había cometido errores, que había aprendido a valorar el trabajo duro y que ahora sí estaba listo para hacer las cosas bien. Decía también que me admiraba, que yo era su ejemplo aunque nunca lo hubiera querido admitir, que sabía que me había fallado pero que estaba dispuesto a ponerse bajo mis reglas, sin peros, sin cuentos. Hablaba de la familia, del tiempo perdido, de las oportunidades que todavía podíamos aprovechar juntos y dejábamos atrás el pasado. Mencionaba incluso a mamá, como si su nombre fuera la carta más fuerte que podía jugar, y remataba con la frase que se notaba le había costado escribir, que me necesitaba. Cerré el mensaje, lo volví a abrir, lo leí con la mirada fría de alguien que ya no busca señales escondidas, y me quedé un buen rato sentado en la camioneta, con el motor apagado. Dejando que el eco de esas palabras se desinflara solo. No me costó decidir qué responder porque la respuesta la había tenido lista desde hacía tiempo, aunque no lo supiera. Había imaginado 1000 veces ese escenario, no como deseo sino como previsión, el momento en que él, agotado de darse contra las paredes, volvería a tocar mi puerta. Y siempre llegaba a la misma conclusión, que lo único que yo podía ofrecerle era la claridad de un límite infranqueable. Le contesté con un texto corto, seco, sin adornos, sin la rabia que alguna vez me habría nublado. Pero con la firmeza de alguien que aprendió que las segundas oportunidades no se mendigan cuando las primeras se tiraron al barro por codicia. Le puse que las oportunidades se dan una vez, que él la había desperdiciado y que, aunque podía seguir su camino y levantarse solo si de verdad tenía ganas, conmigo no contara. Le escribí, casi como sentencia, que se hiciera grande por su cuenta o se quedara chico para siempre, pero que yo no iba a prestarle ni mi nombre ni mi hombro. Y apreté enviar sin temblar, sin pensar en qué cara pondría al leerlo. No hubo respuesta inmediata, ni llamada, ni gritos como en el pasado. Solo silencio. Y en ese silencio me descubrí respirando hondo, sintiendo que algo se había cerrado definitivamente. No era una victoria ruidosa, era un portazo que no necesitaba eco. Esa noche, cuando llegué a casa y me quité las botas en la entrada, sentí una ligereza que no conocía. Había esperado que me pesara, que la culpa apareciera disfrazada de remordimiento, pero no. Lo único que sentí fue paz, la paz de haber sostenido la palabra, de no haberme dejado arrastrar por la culpa manipulada, de haber protegido lo que construí a costa de callos y madrugadas. Al poco tiempo me enteré, por terceros, que mi hermano se había quedado más solo que nunca. En la tienda donde trabajaba ya no estaba, algunos decían que lo habían dejado ir por errores repetidos, otros que se había ido solo porque no soportaba la rutina. Hubo rumores de que intentó probar suerte en otros lados, pero ninguno duró. Y aunque parte de mí quería asomarse a esos detalles, me obligué a no hacerlo.
Entendí que mi venganza había terminado cuando dejé de necesitar noticias de él para sentirme en paz. Porque la venganza no fue verlo arruinado, fue verlo reducido a lo que era de verdad sin mi nombre de escudo. Y una vez logrado eso, lo demás ya no importaba. Mi madre, como siempre, sufrió en silencio. Alguna vez me pidió que, si él volvía a tocar la puerta de su casa, lo atendiera al menos como hermano, no como socio ni como compañero de negocio. Le prometí que sí, que por ella lo haría, pero que también por ella había que aceptar que mi límite era inamovible. Ella entendió, quizá con dolor, que ese era el precio de mantener en pie lo que yo había construido. Y a veces, en esas conversaciones nocturnas donde me habla de plantas y yo de proyectos, noto en su mirada que agradece al menos que yo haya encontrado paz, aunque sea a costa de la distancia. El negocio, entre tanto, siguió creciendo como árbol bien regado. Los muchachos ya podían hacerse cargo de proyectos medianos casi sin que yo estuviera encima. Los clientes me recomendaban no solo por el trabajo sino por la tranquilidad de que, si algo fallaba, ahí estaba yo para resolver. Aprendí a invertir en mejores herramientas, en publicidad sencilla pero efectiva, en papeles en regla que me blindaban contra cualquier intento de sombra. Y cada vez que veía el logo impreso en una factura limpia, recordaba el camino que me llevó hasta ahí, con todas las trampas que tuve que esquivar. El nombre, ese que mi hermano quiso usar como máscara, ahora brillaba solo, sostenido por hechos, no por palabras. Un par de veces, cuando me quedaba solo en la oficina revisando cuentas o afinando planes de trabajo, pensé en lo irónico que era todo. Que al final, la venganza que tanto me quemaba en la sangre al principio no terminó siendo un golpe ni una humillación pública, sino la paciencia de seguir mi camino hasta que él se topó con su propio vacío. Fue más cruel, incluso, porque no hubo espectáculo, solo la certeza de que no podía culparme a mí ni a nadie más. Y me di cuenta de que esa es la lección más dura, que no todos aprenden y que algunos prefieren hundirse antes que reconocer que la vida se carga con las manos y no con discursos. Cuando cierro los ojos y repaso esos años, no me siento héroe ni juez, me siento simplemente alguien que defendió lo suyo. No me arrepiento de la dureza, porque esa dureza fue la que mantuvo mi nombre limpio. No me arrepiento tampoco de no haberlo ayudado al final, porque entendí que ayudarlo habría sido condenarme yo mismo a repetir su farsa. Y si de familia se trata, lo único que puedo decir es que la familia no es excusa para traicionarse. La sangre pesa, sí, pero pesa más la dignidad cuando te levantas a las 5 de la mañana y sabes que cada tornillo que aprietas lleva tu firma. Así terminó todo, no con gritos ni con reconciliaciones forzadas, sino con un silencio que vale más que 1000 disculpas vacías. Él quedó en su propio camino, yo en el mío, y aunque a veces cruzamos miradas de lejos en alguna tienda o en alguna reunión rara, ya no hay campo para palabras. Mi vida sigue, la suya también, pero por fin en carriles separados. Y en ese espacio, en esa distancia, está la verdadera venganza, que yo duermo tranquilo, mientras él carga con el peso de lo que nunca quiso aprender.